Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a nuestro cuarto método de ecuaciones diferenciales y bueno, pues ya prácticamente estamos a dos métodos más para poder terminar lo que es la primera parte de este curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a dar inicio a este tema. Este método es por factores integrantes. Bueno, antes de iniciar quiero retomar que posteriormente ya de estos temas que estemos viendo también voy a estar agregando videos para la sección de matemáticas, un poco de física y un poco de química para ingresar a la universidad. Eso también lo voy a estar haciendo y bueno, solo quería retomarlo para por si en cualquier momento están interesados en saberlo. Voy a estar ahí agregando un poquito de todas las áreas. Y bueno, en cuestión de este curso, pues hasta terminarlo todo completamente. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio a lo que son las ecuaciones diferenciales. Eh, en el caso de este método de factores integrantes, vamos a retomar un poquito de lo que vimos la sección anterior. Este fue el tema de ecuaciones diferenciales por el método de exactas. En ese método nosotros utilizábamos varios pasos para poder deducir el resultado de nuestra ecuación diferencial. Mediante esos pasos nosotros íbamos obteniendo poco a poco el desglosamiento eh, de nuestra ecuación como resultante, se puede decir, para poder obtener ese resultado. Y bueno, en este caso, vamos a mantener lo que son factores integrantes como una segunda opción en caso de que al resolver una ecuación por el método de exactas no, no, no cumpla con esas condiciones para resolverse por ese método. Como se pueden ustedes acordar desde que veíamos ecuaciones diferenciales por variables separables, yo les comentaba que al no resolverse por ese método lo podíamos resolver por ecuaciones homogéneas, puesto que tenían algo de similitud, ¿no? Pero bueno, en el caso de cuando vimos también el método ya de ecuaciones exactas, tenemos que tomar en cuenta que al no encontrar un resultado o que no cumpla con las condiciones de resolverlo por ese método, nos vamos directamente a factores integrantes. Este método de factores integrantes es una segunda opción cuando no cumples las derivadas parciales tanto de m con respecto de y, no sea el mismo resultado que la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces, al no ver esos dos resultados, eh, nosotros sabemos que es parte de esa condición de las exactas, que al resolver esas derivadas parciales sean iguales. Entonces, al checar una ecuación x, o cualquier ecuación me refiero a eso, y al resolver sus derivadas parciales encontramos diferencias, quiere decir que no se puede resolver por exactas y tenemos que agregar un factor integrante para que pueda resolverse por este método de exactas. Entonces es lo que prácticamente se va a realizar en este cuarto método, como una segunda opción al no encontrar una solución de ecuaciones exactas. Y para eso necesitamos encontrar un factor integrante que multiplicada por la ecuación ya se pueda resolver por las ecuaciones exactas. Y eso es lo que nos dice en este método. Nos dice que se aplica cuando la ecuación mxy diferencial de x más nx, y diferencial de y igual a 0 no es exacta. Para eso elegimos una función u, que en este caso es el factor integrante, de tal forma que al multiplicarlo por la ecuación ya se pueda resolver por el método de ecuaciones exactas. La función elegida u se llama factor integrante. Y bueno, el primer paso para poderlo resolver es como en las ecuaciones exactas. Tenemos que identificar quién es el valor m y quién es el valor de n. En nuestro segundo paso tenemos que verificar que sea exacta. ¿De qué forma? Vamos a calcular las derivadas parciales. Ya saben que es la derivada de m con respecto de y.
la tenemos que igualar con la derivada parcial de n con respecto de x, y si tienen el mismo resultado ambas derivadas parciales, entonces podemos deducir que es una ecuación exacta. En caso que no, directamente nos vamos aquí a factores integrantes. El paso 3 nos dice que al no ser exacta se va a buscar un factor integrante con la siguiente condición. Lo primero que vamos a hacer es de que vamos a utilizar estas dos fórmulas, tanto la que depende de x como la que depende de y. Vamos a utilizar primero, yo les recomiendo que primero utilicemos la primera ecuación, que va únicamente de x, donde la variable y no aparece. Vamos a sustituir esas derivadas parciales en esta ecuación y lo vamos a dividir entre el valor de n. Al hacer la deducción y reducirlo, vamos a considerar que el resultado que nos dé van a ser términos de x. Y si realmente está únicamente la variable x solita, que no aparezca la variable y, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para el siguiente paso. En caso de que no y de que no se puedan reducir en términos de x y aparezca la y, entonces tomamos la segunda condición, esta ecuación, y sustituimos igual los valores de las derivadas parciales, pero ahora dividido entre m, y aquí tiene que aparecer únicamente la variable de y. Si aparece únicamente como resultado al reducir en esta expresión únicamente la variable y, entonces va a ser la que vamos a utilizar. Ahora sí que aquí nada más hay de dos opciones, cualquiera de las dos tiene que ser. Al saber qué tipo de ecuación vamos a utilizar, nos vamos directamente a nuestro siguiente paso, donde vamos a sustituir a u por el valor de Euler elevado a la íntegra de la expresión que hayamos nosotros encontrado reducido, ya sea que dependa únicamente de x o que haya sido la de y. Vienen las dos opciones. Una vez integrando, nos vamos al cuarto paso, donde tenemos que determinar el factor integrante u multiplicando por la ecuación original. Tenemos aquí la ecuación original, entonces al encontrar el factor integrante lo vamos a multiplicar por toda la ecuación en ambos términos, y posteriormente se supone que ya viene siendo la ecuación exacta, entonces vamos a comprobar que la nueva ecuación sea exacta. Ya saben de qué manera comprobamos: resolviendo sus derivadas parciales de tanto de m como de n, y al ver que sean iguales los resultados de esas dos derivadas, entonces ya decimos que es una ecuación exacta y la resolvemos por ese método. En caso de que les haya quedado dudas de cómo resolver una ecuación exacta, pueden retomar el video anterior, ahí lo explico paso a paso. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a x al cuadrado menos seno al cuadrado de y con respecto de x, más x por seno de 2y multiplicando el diferencial de y. Aquí lo hice en mi lápiz, de hecho tengo imágenes resueltas, y igual lo tengo dividido por pasos. El primer paso que tenemos que hacer es identificar quién es m y quién es n. Entonces ya saben, m siempre va acompañado del diferencial de x y n va acompañado de mi diferencial de y. Entonces, ¿quién va a ser de x? Va a ser esta expresión, x al cuadrado menos seno al cuadrado de y n va a ser x por el seno de 2y. Espero que hasta ahí vayamos bien. En nuestro segundo paso vamos a resolver las derivadas parciales. En este caso la expresión de m la vamos a derivar con respecto a y la derivada parcial de n ya sea con respecto de x, como lo que hacíamos en ecuaciones exactas. Nos da este resultado, nos da el resultado de aquí. Resolver las derivadas parciales y nos regresamos a la expresión original.
Me voy a regresar tantito. Como estamos derivando el valor de m con respecto a y, x al cuadrado viene siendo como una constante, por lo tanto va a valer 0. Entonces la omito y me queda únicamente menos seno al cuadrado de y, que es la que voy a derivar. Entonces ya saben, al derivar esta expresión me da, ahora sí que el exponente pasa multiplicando la expresión, restándole menos 1 a mi exponente, o sea me va a quedar 2 veces seno de y por la derivada interna de la función, que en este caso la derivada de seno es coseno. Entonces me va a quedar menos 2 veces seno de y por coseno de y, puesto que estamos derivando con respecto de y. En el caso de n, estamos derivando con respecto de x, donde seno de 2y pasa como constante. Entonces multiplico x por la derivada de seno de 2y, me da 0, puesto que esto se comporta como constante, más el seno de 2y multiplicando por la derivada de x, que me da 1, entonces me daría seno de 2y únicamente como derivada parcial con respecto a x. Y me queda así como está aquí. Para el paso 3 vamos, ya saben, a utilizar lo que es la primera ecuación, de la que únicamente depende de x, pero no depende de y. O sea, aquí me debe de aparecer únicamente términos de x. Si me parece la y y no se puede reducir más, quiere decir que esta ecuación no me va a servir. Por lo tanto voy a tener que utilizar la segunda opción. Pero bueno, primero hay que intentarlo para x. Entonces sustituyo el resultado que me haya dado de la derivada de m con respecto de y, que en este caso es menos 2 veces seno de y por coseno de y. Lo pongo aquí y el resto la derivada parcial de n con respecto de x, que en este caso es seno de 2y. Y lo divido entre n, que en este caso n era x por seno de 2y. Tengo aquí una función trigonométrica de esta expresión que tengo aquí, donde seno de y por coseno de y va a ser igual, eso de hecho es una identidad trigonométrica, por cierto, me da un medio de seno de 2y, o sea, puedo sustituir esta expresión por un medio de seno de 2y porque es una identidad trigonométrica, entonces así ya puedo hacerlo más reducido a mi expresión, va a ser más fácil poder encontrar el resultado, bueno, reducir mi factor integrante. Entonces en este caso sustituyo seno de y por coseno de y por un medio de seno de 2y. Entonces me quedaría menos 2. Por toda esta expresión se eliminan los números 2, porque se reduce, y me quedaría únicamente menos seno de 2y, restando a la expresión que es menos seno de 2y. O sea, lo único que estoy aplicando es pura reducción. Aquí, como es la misma expresión, pues me da 2 veces seno de 2y, ¿no? Y que seno de 2y menos seno de 2y menos seno de 2y pues se suman porque son signos iguales, pero se mantiene el signo negativo y se elimina con el de abajo, y me queda únicamente menos 2 dividido entre x. Y como pueden observar, pues sí me sirvió esta ecuación, porque únicamente se mantiene términos de x, no aparece la variable y. Entonces me voy al siguiente paso, donde voy a encontrar el valor de u, donde me dice que es igual al valor exponencial elevado a la integral del resultado obtenido de mi ecuación que tengo aquí. En este caso es la integral de menos 2 entre x con respecto a x. Y bueno, ya saben, la constante la sacamos de la integral y me quedan las variables adentro con el diferencial. Y aquí tengo un diferencial de x dividido entre su función, que viene siendo logaritmo natural de x. Entonces me quedaría menos 2 veces logaritmo natural de x es igual a exponencial por el logaritmo natural de x elevada a la menos 2. Una vez que nosotros obtenemos este resultado, sabemos que el valor exponencial por el logaritmo natural de una función son ambas funciones inversas, entonces se eliminan. Entonces fácilmente les quitamos y nos queda únicamente x a la menos 2. Este resultado ya es mi factor integrante buscado. Se supone que con este valor, al multiplicarlo por la ecuación original, ya se va a convertir en una ecuación exacta. Entonces lo vamos a comprobar. X a la menos 2 lo expreso como 1 entre x al cuadrado, es lo mismo, y lo multiplico.
parece que x a la menos 2 por x al cuadrado me da 1. X a la menos 2 por menos seno al cuadrado de y me da seno al cuadrado de y partido o dividido entre x al cuadrado. Y así hago lo mismo con toda la expresión de aquí. Reduzco aquí 1 entre x al cuadrado multiplicado por x por seno de 2y, donde termina, bueno, reduciendo se elimina esta x y me queda una x en la parte del denominador porque el exponente es mayor en el denominador. Me queda así. Una vez que ya tenemos el resultado de la ecuación, obviamente ya reducido, nos vamos al paso 5, que vamos a tener que volver a comprobar si ya es una ecuación exacta. Entonces volvemos a aplicar las derivadas parciales, pero ahora con la nueva modelo de mi ecuación. O sea, ya el nuevo modelo, ya no el anterior, sino ya con esto. Entonces lo aplicamos y aquí, como pueden observar, pues sí me da el mismo resultado. Es aquí donde ya puedo comprobar que como son iguales es una ecuación exacta y ya la podemos resolver por el método de ecuaciones exactas. Finalmente lo resolvemos por el método de ecuaciones exactas, donde ya saben que tenemos que integrar ya sea m con respecto de x más una función auxiliar gy o n de y más una función g de x, que es una función auxiliar. Y ya saben, yo por lo regular siempre integro la función de m. Y aquí lo tengo, agrego mi función auxiliar, separo integrales, puesto que pues lo puedo reducir de esa manera, y resuelvo las integrales. Finalmente me da el resultado. Ya saben que el siguiente paso es derivar ahora esta función, pero derivarla parcialmente con respecto de y. Entonces al derivar esta función me da este resultado, donde x pasa como constante. Y una vez obtenido el resultado de este diferencial, lo voy a igualar con el valor de n. Es el siguiente paso. Y una vez que hago esto de igualarlo, despejo g' de y ahora sí que la función auxiliar, en este caso me da 0. Y después de encontrar ese valor de g' de y, la integro para conocer el valor auxiliar de esa función. Me da constante, y una vez que la conozco, este valor auxiliar la sustituyo por la función que había yo obtenido del integral, y en lugar de poner g de y voy a poner constante mi valor obtenido de g de y me da esto. Y finalmente lo deshacemos de f, para que podamos sacar a constante, ¿no? Me da el resultado. Ahora sí que aplicamos los pasos de una ecuación exacta, pero para eso tuvimos que primero buscar un factor integrante que, multiplicada por la función original, la ecuación original, la podamos convertir en una ecuación exacta. Parece que ese es el objetivo de este método. Al no encontrar un resultado de ecuaciones exactas, buscamos un factor integrante al que, al multiplicarla por la ecuación, se convierte en una ecuación exacta y la podamos resolver por ese método. De eso se trata de factores integrantes. Y bueno, pues por el momento ya sería todo, y nuestra segunda parte pues ya se las explico, ya saben, por medio de video en vivo. Y sería todo por el momento. Chao, nos vemos. Espero les haya servido el video.